Así comenzamos nuestro programa. Así te decimos que ya pasaron 4 minutos después de las 12 del día. Estamos en este mediodía de martes 9 de agosto, esperando a que te quedes con nosotros porque nos tienen una invitación a escribir un cuento. Hoy, además, nos van a dar como este primer panorama a quienes quieran escribir en serio, quienes digan, a mí me gustaría ser escritor. Es más, ¿por qué no me animo? ¿Dónde empiezo? ¿Dónde aprendo? El día de hoy, la maestra del taller de cuento de Morelia, este lugar, esta parte en la que ya también nos han abierto sus puertas para conocer un poco más acerca de los libros, y el día de hoy van a presentarnos con Tania Valleza algo muy interesante. Quédate, disfrútalo junto con la música del Coffee Break. Para conocer las tendencias que marcan nuestro estilo de vida, es necesario un Coffee Break. Coffee Break. Recordamos a Whitney Houston, así iniciamos nuestro programa hoy en el Coffee Break. Espero que te quedes porque claro que si te gusta esta hermosa voz que sigue poniéndonos la piel chinita, pues estaremos con algunas de sus piezas recordándola aquí en nuestro programa. Te damos la bienvenida, gracias por quedarte. Hoy vamos a tener además información útil. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta escribir? Pues para el día de hoy está aquí con nosotros Tania Valleza, autora de Venir y Quedarse, su obra que está publicada, pero es maestra en un taller de cuento que ofrece Morelia, este centro de escritura creativa que nos apoya también con información. El ABC de un escritor es nuestro tema el día de hoy. Bienvenida, Tania, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias. Bien, sería tan fácil como el ABC, ¿verdad? A ver, ¿qué tengo que hacer para ser un escritor? Pues como en muchos otros oficios, supongo que no es tan fácil. Pues, ¿o sí? Es fácil para la gente que empieza a escribir por necesidad, ¿no? Por sentir una necesidad de expresión, pero no es fácil para alguien que ya lo hace como profesionalmente. Uh-huh. No es un oficio como la gente piensa que es tan sencillo, porque si ya lo haces profesionalmente sí tienes que tener como dedicación y estar consciente que no dependes de la inspiración. Entonces sí es un poquito difícil. Uno piensa que sí dependen ustedes de sus musas inspiradoras, pero esto quiere decir que necesitan trabajar. ¿Tienes un horario, por ejemplo, tú para escribir? Sí, yo sí. En este caso tengo un horario exclusivo para escribir, desde las 9 o 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Uh-huh. Lo uso para escribir y para calificar tareas. A veces me divido en la semana. Uh-huh. Estamos en tu tiempo de escribir y de calificar tareas, por eso hagamos de cuenta que nos estás dando la clase, ¿sí?, a nosotros que no sabemos. Un escritor se mide por el número de obras que escribe, por la calidad de los textos en donde puede expresar esto que ve, que siente. Creo que tendremos que comenzar también por, si quiero escribir, tendría yo que leer primero. Sí, bueno, un escritor no creo que se pueda medir por el número de obras que escribe. Uh-huh. Hay escritores que han escrito solo una obra en toda su vida y jamás volvieron a escribir una sola palabra. Y aún así sus obras han sido reconocidas por todo el mundo. Más bien yo creo que es la historia, la calidad de la historia, el estilo con el que escribe, la gente que lo lee, el compartir esas historias, los lectores que lo acompañan, ¿no?, con esas historias a través del tiempo, la gente que comparte sus lecturas, los maestros que incitan a leer a ciertos autores. Yo creo que de esa manera un autor, no es que se pueda medir como escritor, pero pues yo creo que más bien el escritor se puede reconocer como artista. Y bueno, sí es importante que el autor, en este caso el escritor, lea mucho. Es parte del ABC, como tú decías, ¿no? Es parte del... la tarea del escritor es leer, como la tarea del pintor es conocer obras de otros artistas, o la tarea del músico es escuchar música de otros artistas, y influenciarse, o sea, dejarse influenciar por su música, por su arte,
igual el escritor tiene que dejarse influenciar por otros autores, por la literatura de otros autores. Bueno, para quienes vayamos a leerte, Tania, ¿por quién te has influenciado tú como escritora en tanto que has leído? Pues por muchos autores. De hecho, traje algunos de mis libros favoritos y son autores que algunos son ya como nuestros abuelos, como Cortázar. Traje un libro de cuentos. Un ensayista que se llama Philip Lopate, que es yo creo que el maestro del ensayo personal en Estados Unidos. Amélie Nothomb, que es belga, es una novelista. Ella escribe 3 novelas al año y publica una desde 1993. Entonces, vaya. Samantha Schweblin es argentina. Esta es una novela que escribió, una única novela porque ella es cuentista. Clarice Lispector, esta es una de sus novelas, mis novelas favoritas. Guadalupe Nettel es mexicana. Ella es contemporánea. Ajá. Y bueno, tengo aquí también Watchmen, es una novela gráfica que también está dentro de mi literatura favorita. ¿Ah, sí? Sí. Oye, pues vamos a abrir este programa y todas las puertas que tenemos para que pasen nuestros amigos que nos escuchan también, para decirnos cuáles son sus autores favoritos, cuáles son los autores que leen, cuáles son estos libros que les han movido en algún momento, incluso hasta el punto de pensar, me gustaría escribir. No creo que seamos pocos los que alguna vez hayamos deseado escribir, sí los atrevidos que realmente llegan hasta allá y escriben. Sí, así es. A mí me gusta el arte en general, las artes en general, y hubo un momento en mi vida en el que tuve que decidir por cuál me iba a inclinar o a dedicar, porque a mí me encanta ilustrar, me gusta mucho dibujar desde pequeña y me gusta también pintar al óleo y cantar y tocar instrumentos y todo eso me encanta. Pero mi pasión es escribir y desde muy pequeña lo he hecho. Sin embargo, no decidí escribir como profesión, sino hasta que tenía 34, 33 años. Entonces, sí es algo que tienes que decidir también. No sé a qué se debe. Digo, cuando encuentras tu pasión, es algo a lo que tienes que inclinarte y decidirte. Requiere una determinación. Pues con eso nos quedamos. ¿Qué te parece? Después Muy de la bien. pausa comercial comenzaremos a escuchar las voces de aquellos que hoy se suman a decirnos cuáles son estos libros o estos autores que te mueven, que has leído y ¿cómo te gustaría escribir? ¿Qué te gustaría escribir para aprender desde hoy con el ABC de un escritor en el tema que tenemos para esta tarde en el Coffee Break? Acompáñanos, está en controles de audio Eric Magaña. Hace un momento escuchábamos a Omar Machain, está Pepe Romero en las cámaras porque nos puedes ver por www.zona3.mx, Laura Mora en la producción, Erika Hernández aquí en el programa. Yo soy Claudia Caballero, está Tania Valleza, hoy maestra aquí con nosotros en el programa. Acompáñanos. Nora Jones va a sacar su disco y ya estaremos escuchando algo de él aquí en el Coffee Break. Si a ti te gusta leer, si disfrutas de algún autor en particular y quieres contarnos, sobre todo porque para muchas veces a través de escuchar algunas recomendaciones que dices, ¡ay, sí, ya había oído! Y cuando ves el libro dices, ¡ah, ya me había dicho! Vamos a curiosear, vamos a dejarnos seducir en unas páginas por lo que alguien escribe. A veces no sabes qué es, no sabes si es una novela o no sabes si es un cuento, incluso porque ni siquiera conocemos los géneros. ¿Nos podrías ayudar en eso, Tania? Para ir desde el ABC, o sea, ¿cómo leer si ni siquiera sé qué me gusta leer? Sí, claro. Bueno, hay escritores que cuando comienzan no saben lo que están escribiendo. Tal vez en sus clases de literatura, en la primaria o en la secundaria, en la prepa, les dicen, bueno, hay estos géneros literarios, pero a veces la clase de literatura se nos pasa de noche, ¿no? Uh-huh. Y ya es cuando estamos haciendo algo en concreto y algo profesional que ya entendemos qué es lo que estamos escribiendo. Dentro de los géneros literarios está el ensayo, que es hablar desde la persona del yo. Yo creo, yo pienso, yo opino, yo sugiero, yo veo supongo, la vida así. Yo supongo, creo que, pienso que, a mí me parece. O sea,
todo es hablar desde la persona verdadera de la que eres y de tus opiniones. También hay ensayos que están ficcionados en los que puedes meter un poco de ficción, pero bueno, eso ya es un subgénero, ¿no? Está el cuento, que bueno, la gente cuando me dice, oye, pero ¿escribes cuentos de niños, infantiles? Ah, yo quiero escribir cuentos infantiles. Bueno, sí, en mi taller de cuento hay una persona que se dedica a escribir cuentos infantiles. El cuento es una historia breve en la que los personajes son pocos, son 2 o 3, y a diferencia de la novela, que es toda la historia de muchos personajes, el tiempo transcurre, a veces mucho tiempo, y bueno, está también el guión, y está también la dramaturgia, que es el escribir obras de teatro, escribir cine, escribir historias en cine. Entonces digo, sí, está la poesía también, que es un género que yo creo que los escritores empiezan algunas veces a escribir con eso, con poesía. Bueno, este repaso así muy por encimita que nos acaba de dar Tania, creo que sí es útil porque tú decías hace un momento, está muchas veces la primera impresión que te deja a través del aula y en la escuela un maestro o una clase, ¿no? Si es aburrida, si el tema fue literatura y por obligación tuviste que leer algo y hacer un resumen y entregarlo por compromiso, por pasar la materia, pues el día que cierras ese libro, pues no lo quieres volver a abrir. Y ni siquiera te acuerdas de bien a bien qué experiencia te dejó, era un requisito únicamente. Cómo volver a los libros, los adultos que ahora te escuchan y que dicen, pues sí, yo creo que me vacunaron contra los libros, contra la lectura, no hubo una buena experiencia, ¿no? Y que todavía dicen, pues probablemente hay algo de lo que me estoy perdiendo. Tú decías hace un momento, cuentos. Podríamos comenzar por los cuentos y dejar a un lado esta relación que hemos hecho inmediata de cuentos y niños. Hay cuentos padrísimos que no son para niños. Así es. Sí, de hecho, yo creo que los que son tocados de alguna manera por el poder que tienen las letras es cuando comprendemos que hay una razón por la cual escribir y una razón por la cual leer. Hay veces en las que yo me siento, no sé, abatida por algún problema y con el solo hecho de continuar con la lectura que dejé pendiente antier o ayer y meterme en la historia y sumergirme en, no sé, tal novela o tal ensayo que está contando alguien más, estoy ya en otro mundo, estoy ya en otra perspectiva de las cosas, se me olvida, o no es que se me olvide, sino no le doy tanta importancia a mi problema, o sea, no estoy como tan obsesionada con solucionar algo, sino simplemente dejarlo pasar. Pues entonces estás hablando de beneficios que trae es, la lectura a tu vida. Sí, y además me impregno del estilo del autor, lo cual me ayuda a escribir mejor, ¿no? Como escritora. Y también, bueno, como escritora, el poder que ha tenido la literatura y la escritura en mi vida ha sido muy impactante, porque me he ahorrado terapia, me he ahorrado, no sé, en mil cosas que se venden por ahí en la calle de superación personal, que todos los libros yo creo que son para eso, incluso. Pero la literatura te da una especie de libertad. No es una especie de libertad, te da libertad para expresarte, para decir lo que no puedes decir con quien quiera que estés platicando. Decía por ahí un escritor que el objetivo del escritor es dejar en vergüenza a sus padres. O sea, sí, digo, es un decir, digo, pero sí, es cierto, las historias que están escritas generalmente en los libros no se cuentan, o sea, no se dicen. Son historias que están escritas y bueno, si tú las quieres saber tienes que tomarte el tiempo para leerlas. O sea, también es para curiosos. Claro, sí.
O sea, definitivamente. si uno se considera como tal, pues es casi un hecho que vas a ser lector. Ahora, casi siempre estamos frente a la medición de si eres un gran lector, uno del promedio, o si eres del gran porcentaje de lo que nos siguen marcando de un libro al año aquí en México o algo así, ¿no? Ajá. Como independientemente de lo que leas, como mencionabas hace rato, el hecho de sentir aún la curiosidad de abrir un libro ya te pone en ese lugar de lector. Sí, claro. Hay artículos en revistas que son sumamente importantes, digo, desde a partir de que el escritor se dedicó no sé cuánto tiempo a escribir ese artículo, ya es muy importante, y sobre todo si el contenido te impacta, guardas. Yo me acuerdo que antes, cuando no había internet, yo arrancaba las hojas de la revista, las recortaba y las pegaba en algún lugar, porque ese artículo había significado algo para mí. Y todavía recortaba la imagen que le habían puesto. O sea, es un trabajo muy, muy completo lo que hacen en el periodismo o en general en las revistas. Y bueno, no se digan los libros. Oye, fíjate que ya comienzan a llegar algunas preguntas, comentarios, solicitudes a través de nuestro WhatsApp. Quiero repetirles a ustedes, si ya lo conocen, pues llámenos, mándenos un mensaje o un mensaje de voz al número de celular en cabina de Zona 3, por si tienen alguna pregunta para Tania, por si tienen alguna contribución al tema. Decíamos hace rato, ¿qué es lo que lees y qué es lo que te gusta leer? ¿Cuáles son los autores? Hoy, de hecho, vamos a tener de regalo un par de libros, ahorita les platico y les cuento para que se animen. El número es el 33 18 80 76 41, 33 18 80 76 41, mientras nos vamos a una pausa comercial. Bienvenidos a los que acaban de llegar, esto es el Coffee Break en Zona 3. Come away with me. Ya Juan Carlos se suma al equipo de colaboradores de nuestro Coffee Break. Qué bueno que les está gustando el programa. Bueno, ahí les va. Fíjense que tenemos un libro de regalo de Sandra Lorenzano, La estirpe del silencio. Creo que vale la pena leer a Sandra porque es alguien que habla muy bien, ha estudiado mucho y está en el mero mundo de la literatura. Aquí en México, bueno, digamos que tiene un gran prestigio. Vamos a obsequiar de Margarit Yourcenar Opus Nigrum también. Y de plano nos ponemos guapos y regalamos otros, y participan muchos de ustedes diciéndonos qué libros les gusta, agregamos otro a la canasta, ¿les parece? Vamos con el tema escribir, que sé que para muchos de ustedes que están escuchando, esa es su pregunta para Tania, que es escritora, que es autora, Tania Valleza. Incluso te preguntan dónde pueden conseguir tu libro Venir y Quedarse, Tania. Bueno, Venir y Quedarse fue una edición de autor. Lo digo porque... En el momento en el que lo publicaste. Sí, lo saqué el año pasado, en abril, y se terminó el primer tiraje, que es el único que saqué, se terminó en O sea, ya no lo podemos conseguir ahorita. Sí lo pueden conseguir, está en iBooks y Bien. está en Kindle, nada más. Ahorita no he... Bueno, no en he línea sacado lo una buscamos. segunda reimpresión todavía, pero estoy pensando, porque ya me han preguntado muchas Muy veces por mi bien, libro. perfecto, pero lo pueden comprar en línea. Sí, así es. Participan nuestros amigos por el obsequio. Dice aquí Rosa Isela, yo tengo inquietud de escribir un libro desde que era adolescente, pero mi historia, y hace algunos años empecé a escribir, tengo ya algo escrito, lo tengo guardado en una USB, quisiera saber qué se necesita para publicar el libro, cómo saber si sería publicable, dice, y también dice, ¿hay alguna técnica? Porque cuando escribo mi pensamiento le gana a mi mano. Ujú. Bueno, sí vale la pena. Cualquier historia es publicable siempre y cuando, bueno, ¿de qué depende? De cómo la escribas y de cómo la cuentes. Ese es el chiste. Una historia puede ser descrita, los hechos como fueron en realidad, como si estuvieras contándole a un amigo tu historia, pero la narrativa va más allá de eso, ¿no? La narrativa de una historia la puedes contar en primera persona, como si fueras tú el personaje al que le sucedió, ¿no? En primera persona diciendo, a mí me pasó tal cual, en tal año, en tal lugar, y son estos los personajes que existen en la historia, ¿no?
O lo puedes contar de una manera como si tú estuvieras ajeno a la historia y otros fueran los personajes, como separarte de un poquito de la historia. Y eso es lo que yo doy en el taller. Le ayudo a la gente a saber contar su historia. ¿Qué narrador le conviene más dependiendo de qué tipo de historia quiere contar? ¿Qué narrador le funciona? Si uno masculino, uno femenino. A lo mejor el protagonista no es el autor, sino otro, se acomoda en otro lugar para poder contar mejor la historia. ¿Qué tiene que hacer para publicarla? Que si su pensamiento le gana la mano, bueno, qué bueno. Porque de hecho el primer borrador que uno escribe tiene que ser con el corazón y con el así, libre, sin pensar. Todo, así como se pueda, porque ya después, cuando se termina de contar la historia, entonces viene la reescritura. Viene el editor que tenemos todos en la mente, ¿no? El corregir el estilo, la ortografía, la sintaxis, todo eso viene después, que eso no le tiene que preocupar a ella o a él, no sé si es hombre. Bien, dice, buen día, hace tiempo decidí empezar a escribir una novela, ya mero la termino, pero no sé qué tengo que hacer para publicarla. Entonces pues es la misma pregunta de acá. Terminarla. Segundo, puede tallerearla, ya sea en un taller de escritura de novela, o puede buscar a un corrector de estilo que le ayude a ver si su historia está. Número 1, las historias reales tienen que parecer inventadas. Esa es como una regla, ¿no? Y las historias inventadas tienen que parecer reales. Híjole, qué difícil. Sí, si va a ser una novela y si va a ser un cuento. Si va a ser un ensayo, bueno, tienen que ser los hechos tal cual son. A veces son ensayos políticos como históricos de algo que tú crees que sucedió y que tú piensas. Pero si es una novela la que vas a escribir o un testimonio, pues un testimonio se puede convertir en una novela o en un ensayo y le puedes meter un poquito de ficción quitando los nombres reales, etcétera. ¿Qué tiene que hacer para publicarla? Bueno, primero tallerearla, ayudarle a ese escritor a corregirla un poquito y... Tallerearle significa, entras a un grupo, ¿sí? Ya formas parte de, donde hay un alumno, donde estás como maestra guiándole y donde tú como maestro también vas aplicando lo que aprendes. Así es un proceso más lento. Si lo que quiere el escritor es publicar su obra inmediatamente, ya sea en 2 meses o 3, bueno, se la da a un editorial, o la manda a concurso, o se la da a un corrector de estilo. Pero si lo que quiere es aprender a escribir mejor, a corregir su propia obra, sí es conveniente meterse en un taller en donde están con otros escritores y juntos sirven como lectores inmediatos que te pueden dar una opinión inmediata. ¿Sabes qué? En este párrafo yo creo que puedes cambiar tal palabra por esta, o puedes cambiar este párrafo por este, o comenzar tu historia de esta manera, o sabes que tu historia no arranca, o sabes que tu historia no es creíble. Entonces eso es lo padre de un taller, que estás continuamente aprendiendo de otros también y leyendo tu propia historia. Y te diviertes, no sé, a mí me parece divertido. Te digo que tengo una alumna de 13 años que está escribiendo una novela. 13 años y ya estoy escribiendo, qué barbaridad. Dice aquí nuestros amigos, me gustan mucho los libros, son parte de mi vida. Me gusta Mario Benedetti, Isabel Allende y Gabriel García Márquez. Evangelina dice, yo preguntaría qué libro me recomienda la autora para que lea una adolescente de 16 años que normalmente está deprimida, pero que sí le gusta leer. Así que ya vamos a entrar a las recomendaciones también después de la pausa comercial. Quédense con nosotros. Gracias y están apuntadísimos. Adrián, que dice que le gusta toda la saga de Harry Potter, que está increíble, mucho mejor que las películas. Bueno, el boom también que tuvo todo esto, ¿no? Ya salió la nueva y que ya está y que está agotada, ¿no? Bueno, yo supe que... ¿y ya la viste? No, bueno, después de la pausa comercial platicamos más. Autores, libros, lecturas y por supuesto, ¿quién se anima a escribir? Después de la pausa seguimos con el ABC para los escritores. To hold on to
Son las 12:52. Ahorita vamos a dar los datos de Morelia, de donde nuestra invitada Tania es maestra del taller de cuento, ¿sí, verdad? Y porque aquí ya hemos tenido los maestros de inglés y ya hemos platicado acerca de el escribir un libro o escribir un cuento o escribir, pues hay que empezar desde saber que sabes que te gustaría integrar, desde gramática creativa, por ejemplo, interesantes todos los talleres que tienen ahí. Entonces la sugerencia está, por supuesto, entra a internet y checa su página y la oferta que tienen de los talleres en www.moreli. La página en Facebook dicen que de preferencia es con doble L para que lo busques así. Dice, desde hace tiempo tengo ganas de escribir un libro acerca de una experiencia personal que he vivido por años. Nunca he escrito nada formal, dice Marcela. ¿Hay alguna sugerencia de cómo hacerlo? Así es, sí, hay muchas sugerencias. Número 1, que la escriba. Que se así ponga, como que va. Se siente escribirla. Sin la crítica de, ay, es que yo escribo muy mal o es que nunca me han enseñado. Eso nada. No importa. Que la escriba, eso es lo importante, porque esas son las historias que nos dan vuelta en la cabeza constantemente. Esas son las historias que más, a las que nos tenemos que enfocar para escribir. María Gema dice, yo creo nunca ser escritora, pero lectora sí soy. Dice ella, aunque a veces el cansancio visual me atrapa, escucho audiolibros. También, esa es la opción que ella encontró. Es validísimo. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿y cómo le podemos hacer para que los hijos lean? Y yo lo primero que pregunté fue, ¿y tú lees? Sí es una opción, aunque no es determinante. Tú puedes ser una gran lectora y haber crecido en una familia donde nadie leía. Como en mi caso. En mi caso, a mi mamá, por ejemplo, le encantaban las revistas. Las revistas en general, tenía colección. Y mi papá era de crucigramas. No había libros en mi casa. Había 2, 3, nada más, como de referencia, las enciclopedias. Pero yo crecí siendo lectora de otra manera, en la escuela o por accidente, algún periódico. Pero eso no importa. Pero, sin embargo, ahorita sí. Ahorita yo creo que sí es muy importante, porque de por sí los niños no están cerca de los libros, menos si no ven a sus papás con un libro en mano, mucho menos van a estar interesados. Yo creo que sí es importante que los papás lean y que los niños los vean leer y que los papás les lean cuentos, les lean cualquier cosa en la noche. Pues ya tocaste esta espinita que algunos y varios traen de escribir. Qué bueno. ¿A qué hora y en dónde? Ya están diciendo. Los talleres, por ejemplo, el grupo que tú tienes, ¿qué es? Yo tengo los talleres de cuento los miércoles a las 7 de la tarde-noche, de 7 a 9. Y también doy un curso a una chica de 13 años que está escribiendo una novela. Me tocó darle el curso de verano, lunes, miércoles y viernes de 11:30 a 2, que pronto vamos a abrir uno para adolescentes. Perfecto. Carlos dice, qué gran tema, amo leer, también tengo la inquietud de escribir. Primero, dice, intentaré por cortometrajes, me hicieron recordar una historia, empecé en la primaria, espero desarrollarla ahora. Y yo recomiendo un libro que me gusta de Giovanni Papini, que es Gog, el libro negro. Muy bien. Pues ahí están. A veces las recomendaciones no nos van, en el sentido de la curiosidad, pues te hace abrir ese libro que tu amiga te dijo, está buenísimo, y a la hora que lo lees dices, ay no, a mí no me gustó. Es como las películas, ¿no? Sí. O sea, te puedes encontrar con que son muy diferentes, amigos de corazón, pero muy diferentes en sus gustos. Había una chica que preguntó sobre un adolescente en depresión, ¿no? Habría aquí entre las preguntas una persona, una mamá que recomienda, que te pedía una recomendación para su chica que está deprimida. Lo que yo le recomiendo es que no lea libros de superación personal, que le digan cómo superar su depresión. Ay, no, pues es lo que menos quieres. No, porque en realidad yo creo que es lo menos importante, el que le digan a uno cómo solucionar su problema. Yo le recomendaría leer, aquí tengo, no sé, a Amélie Nothomb, es una autora graciosa que es belga, ella escribe en francés. Todas sus novelas le van a encantar. Son novelas autobiográficas, la mayoría, por ejemplo, esto se llama Una forma de vida, y ella habla de cómo sus lectores le escriben y ella se dedica a responderles a cada uno. Y hay uno en particular que está en la guerra en Irak, que le escribe
y ella le responde. Entonces son como una serie de cartas, pero o sea, hay cosas muy graciosas. Yo creo que en sí hay mucho humor en cualquier historia. Entonces ya con eso a ella se le puede ocurrir tal o cual cosa. ¿Podrías repetirnos, por favor, el nombre de la autora que acabas de decirnos que es graciosa, y con esto que nos contaste, pues yo la quiero leer? Es Amelie Nothomb. Amelie Nothomb. Ella es belga. Ajá. Escribe en francés y es traducida por anagrama. Muy bien. Amelie. Se escribe su nombre, Nothomb, con Nothom, ¿sí? Yo me inicié con MB. Matar al padre, una novela que... Bueno, ¿qué te parece si eres mano santa? Vamos a obsequiar estos dos libros entre la gente que nos estuvo escuchando el día de hoy. Muchas gracias, Tania, gracias a ti, por habernos compartido todo esto que tú sabes. Otro más, porque son dos. El primer libro, que es el de Sandra Lorenzano, es para Adrián Misael García. Muchas felicidades. Y el otro, Bárbara Minerva Ríos, felicidades, que se lleva este de Marguerite Yourcenar, Opus Nigrum. Espero que les gusten, que los lean y que luego nos platiquen qué tal, además, qué encontraron ahí. Sandra es la rectora de una de las escuelas más importantes de literatura en México. Pues entonces ahí está, hay que leerla. A Sandra Lorenzano, por supuesto hay que leerte a ti, venir y quedarse tu libro, Tania Valleza. Muchas gracias y estaremos en contacto en otra ocasión si nos asistes nuevamente. Claro que sí. Gracias a Moreli, el Centro de Escritura Creativa, que nos envía a sus maestros aquí para poder tener un poquito más de información. Gracias a todos los que, como tú, tuvieron el día de hoy este interés en quedarse unos minutos a aprender con nosotros. Y que siga el día, que tenga muchas lecciones buenas, y mañana en punto de las 12 nos encontramos. Vamos a tener un programa de nutrición buenísimo. Vamos a contar calorías del alcohol con una nutrióloga que es Luisa Ortega, que mañana nos visita en punto de las 12. A ver qué tanto de verdad nos engorda un tequilita, unas cervecitas, etcétera, etcétera. Mañana no te lo pierdas a las 12. El mundo se actualiza cada instante generando información. Canal Continental de Noticias. El informativo de mayor cobertura en México y Estados Unidos. Canal Continental de Noticias. Confederación Nacional de Transportistas buscará evitar uso de camiones de doble carga para contrarrestar accidentes. Falta de estacionamiento en corredor de López Cotilla es molesta para los visitantes, denuncia industria restaurantera. Manuel Sánchez Benavides, vicepresidente nacional de CONATRAM, informó que ante los miles de accidentes automovilísticos que se presentan cada año en el país, impulsarán una campaña para evitar el uso de camiones de doble caja, ya que este tipo de transporte han sido quienes generan el mayor número de accidentes mortales. Esta es su preocupación por los recientes accidentes que han ocurrido en